en todos los hospitales. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que es hemorragia digestiva alta. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces van a comprender todo este tema porque es casi generalmente más se enfoca a lo que es hemorragia digestiva alta y lo que es el otro tema también que vamos a revisar es pancreatitis aguda. Entonces, la hemorragia digestiva alta, los tópicos que vamos a tratar el día de hoy va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que es la epidemiología, las causas, el diagnóstico, el manejo médico y endoscópico y las conclusiones que vamos a determinar. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la hemorragia digestiva alta? Entonces, acá nosotros tenemos que tener presente justamente estos criterios más que todo, ¿no? Lo definimos como hemorragia digestiva alta toda aquel sangrado que se presenta en algún punto entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis. Entonces, el ángulo de Treis está comprendida justamente entre la segunda y tercera porción del duodeno. Entonces, hasta esa porción se encuentra, ¿qué cosa? Justamente comprendido lo que es la hemorragia digestiva alta, que generalmente corresponde al sangrado del esófago, la parte del estómago y la parte del duodeno. Entonces, la hemorragia digestiva alta, para nosotros, para los gastroenterólogos, la definimos como una urgencia grave. ¿Ya? Es una urgencia grave. Otros la catalogan como una emergencia. Claro que es una emergencia. Si el paciente sigue con sangrado, obviamente el paciente ya compromete, ¿qué cosa? Ya el riesgo de su vida, que puede llegar a morir, entonces ya eso, ¿qué cosa? Es una emergencia médica. ¿Ya? Cuando hay compromiso ya de muerte, entonces es una emergencia. Dentro de la epidemiología que nosotros vamos a tratar de más que todo de dar a conocer, es que la hemorragia digestiva alta constituye uno de los principales motivos de hospitalización por enfermedades del tracto gastrointestinal y se puede acompañar de una significativa morbimortalidad en los grupos de riesgo. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo que nos vamos a tener en hemorragia digestiva alta? Va a ser, ¿qué cosa? En los pacientes mayores de 65 años. En estos pacientes, el riesgo es muy alto que presente, ¿qué cosa? La hemorragia digestiva alta. Ya, a nivel mundial, va entre 37 a 772 casos por cada 100,000 habitantes. Miren ustedes ya cómo se presentan la frecuencia o la prevalencia de casos a nivel mundial. ¿Ya? Generalmente los factores de riesgo no variciales, es decir, que no tienen que ver nada con los varices esofágicas, más comunes son como la úlcera péptica, el uso de fármacos. Y acá tienen que ver ustedes, más que todo, ¿qué cosa? Es el consumo de AINES y el consumo de aspirina, que tienen que tener ustedes bastante en consideración. Y generalmente se han asociado a mayores tasas de incidencia y mortalidad. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber ustedes, alumnos. Cabe destacar que la úlcera péptica generalmente está provocada por la colonización del Helicobacter pylori, que generalmente es una de las causas directas que van a producir, ¿qué cosa? La enfermedad de úlcera péptica y por ende hemorragia digestiva alta. Generalmente concentra cerca del 60 al 70% de los casos nuevos cada año. ¿Ya? Cada año, miren, 60-70%. A pesar de los variados factores causantes de la hemorragia digestiva alta no varicial, se puede observar una disminución de la incidencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Que generalmente nosotros definimos, obviamente, disminuir los factores causantes, obviamente también va a disminuir, obviamente, la incidencia a nivel mundial. Entonces, disminuimos el riesgo, obviamente disminuimos los casos. Gracias al manejo oportuno de qué cosa, de la úlcera péptica y de los nuevos tratamientos farmacológicos contra la infección del Helicobacter pylori, la mortalidad a nivel mundial ha sido reportada entre generalmente el 5 a 14%. Entonces es bajo. Ya anteriormente era muy alto, pero con todo el arsenal que tenemos nosotros actualmente, estamos reduciendo cada vez más y más y más el riesgo de
de mortalidad. Sin embargo, ¿no? Se han dado reportes recientes donde mencionan una posible disminución de la mortalidad intrahospitalaria gracias a los avances médicos de los últimos años. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo son las formas de presentación de la hemorragia digestiva alta? Eso es lo que tienen que ver ustedes bien claro y tienen que centrarse bien, hijos, porque esto generalmente lo van a ver todos los días. ¿Ya? Por favor. Siempre tienen que haber, ¿qué cosa? Justamente estos signos. Es la hematemesis, la melena y la hematoquesia. ¿Ya? Los tres siempre van acompañados. Entonces, la hematemesis generalmente es una sangre fresca, rutilante, rojo oscuro o en pozo de café. Siempre cuando vean a ustedes es hematemesis, ¿no? Sangre fresca, rutilante, sangre viva, o rojo oscuro o en pozo de café. Esa es una de las características de hematemesis. Y la melena son deposiciones de color negro brillante, pegajosas, son pastosas y maloliente, y con lo cual nos va a identificar que significa que hay un sangrado del paciente, sangrado mínimo entre 50 a 100 cc. ¿Ya qué significa esto? Que si yo noto que hay ya melena, es decir, que el paciente está sangrando más por allá de los 50 cc o de 100 cc o ml, que diga, de sangrado. ¿Ya? Por eso ya hay manifestación de la melena. Y generalmente esto de la melena, el sangrado, va a tener una permanencia del tracto gastrointestinal alrededor más o menos de mayor de 8 horas, ¿no? Debido por la oxidación que se presenta debido a todos los efectos de los ácidos a nivel tanto del estómago como también del intestino. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber ustedes. Y acá viene lo que más es controversial, que es la hematoquesia. Cuando escuchen ustedes de la hematoquesia, ¿qué cosa? También es un sangrado rojo vinoso, ¿ya? Rojo vinoso. Pero generalmente la hematoquesia se presenta, ¿qué cosa? En hemorragia digestiva baja, más frecuente, en hemorragia digestiva baja. Entonces, pero doctor, usted me está hablando de hemorragia digestiva alta, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay otros pacientes que presentan, ¿qué cosa? El tracto gastrointestinal, es decir, acelerado, es decir, muy acelerado, que a veces no da tiempo para qué, para que justamente por todo el mecanismo de oxidación, obviamente el paciente va a tratar qué cosa, de eliminar rápidamente es decir, obviamente por un tránsito intestinal acelerado, no va a dar tiempo que se forme la melena, pero se va a formar qué cosa, la hematoquesia. En esos casos, claro que sí, eso es una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Entonces, la hematoquesia indica hemorragia digestiva alta masiva, ¿no? Mayor de 1 litro en 1 hora. Mire, generalmente para que haya permanencia de melena, mayor de 8 horas. Pero acá, en hematoquesia, menor de 1 hora. Entonces, el tránsito intestinal está acelerado. Y generalmente indica hemorragia digestiva baja, como le hemos mencionado anteriormente. Entonces, siempre, alumnos, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, tenemos que tener en consideración qué cosa. Lo primero es el tacto rectal. Hacer un buen tacto rectal, identificar la melena, ¿no? Si no podemos visualizar. Entonces, y el otro que nos va a indicar siempre en una hemorragia digestiva alta que nosotros tenemos que monitorizar, ¿qué cosa? Es la presión arterial. ¿Ya? La presión arterial. Si veo que la presión arterial baja, y la frecuencia cardíaca comienza a aumentar, entonces estamos frente a qué cosa? A un paciente con hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Nunca se olvide. Y obviamente tienen que ver qué cosa, la presencia de sangrado, ¿no? La presencia de sangrado. Dentro de la etiología de la hemorragia digestiva alta, a la cabeza, como primera causa, siempre es la úlcera péptica. La úlcera péptica puede ser de tipo duodenal o de tipo gástrica. Y generalmente entre la úlcera duodenal y gástrica, la que más frecuente es la duodenal. Es la duodenal.
Entonces, ¿dónde se van a presentar la úlcera duodenal más frecuentemente? En los pacientes jóvenes, en los pacientes jóvenes. Y la úlcera gástrica se va a presentar más que todo frecuentemente en las personas adultas, en las personas adultas. La segunda causa, obviamente, va a ser las varices esofágicas, que son hemorragias graves, ¿ya? Más graves. Pero generalmente eso no tiene que ver nada con lo que es hemorragia digestiva alta no varicial, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta lo podemos definir o lo podemos separar entre la hemorragia digestiva alta no varicial y la hemorragia digestiva alta varicial, ¿ya? No se olviden, muchachos. La tercera causa para la hemorragia digestiva alta va a ser las lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal. Eso son las lesiones, más que todo la gastritis erosivas, ¿no? Que tenemos una afectación a nivel de la mucosa. La esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es un sangrado que se produce justamente cuando hay un exceso de vómito y vómito y vómitos y vómitos. Al momento de presentar el vómito, presenta ¿qué cosa? Justamente un golpeo del diafragma hacia la pared. Del diafragma, golpea en el momento de vomitar y comienza a desgarrar. Justamente hay un desgarro a nivel justamente del tercio inferior del esófago. Y cuando hay un desgarro de esta zona, va a producir este síndrome de Mallory-Weiss. Entonces, siempre cuando ven ustedes el síndrome de Mallory-Weiss, es un desgarro de la mucosa esofágica a nivel del tercio inferior del. Y eso es sangrante, es muy sangrante. Entonces, por eso tienen que ver. Y obviamente, otro sangrado es la neoplasia. Entonces, la neoplasia también produce hemorragia digestiva alta. Entonces, el día de hoy, con mis alumnos, hemos visto a un pacientito que ha venido con una hemoglobina de 10 y justamente presentando, ¿qué cosa? Una tumoración de JIPS a nivel del estómago, eso se llama JIPS a nivel gástrico, y eso justamente produce ya en el estado avanzado de esta tumoración, produce una ulceración y la ulceración obviamente produce hemorragia digestiva alta. Acá vienen las neoplasias. Y otro es la angiodisplasias. Entonces, las angiodisplasias son formaciones vasculares nuevas y generalmente eso se presenta más en personas adultas, en la vejez, no en la persona joven. Pero jóvenes también pueden estar, claro que sí, pero más frecuentemente estas angiodisplasias o estasias vasculares se presentan en las personas adultas. Y acá la clasificación, como hemos mencionado anteriormente, es la hemorragia digestiva alta no varicial y la hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, dentro de la hemorragia digestiva alta no varicial, pregunta de examen, a la cabeza es úlcera péptica, tenemos lesiones agudas de la mucosa gastrointestinal, gastroduodenal o gastrodigestiva, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias y angiodisplasias. Esas son las causas de hemorragia digestiva alta no varicial. Y las causas de hemorragia digestiva alta varicial son las complicaciones severas de la hipertensión portal, que a la par, si es hipertensión portal, está relacionada con la cirrosis hepática. Miren, la mortalidad de la hemorragia digestiva alta varicial es alrededor del 25 al 30%. Y generalmente cuando sospecho que es del origen de sangrado es por la hemorragia, por la cirrosis o por la hipertensión portal. Cuando hay antecedentes de qué cosa, de ingesta crónica de alcohol, generalmente más frecuente en hombres, por el consumo excesivo de 80 gramos por día de alcohol y en mujeres de 50 gramos por día. Entonces, eso es consecuencia para que te dé, obviamente, la cirrosis y obviamente que te dé hemorragia digestiva alta como complicación, ¿ya? Puede haber, ¿qué cosa? También estigmas de hepatopatía crónica, obviamente va a haber hipertrofia parotidiea, los spinders, o también puede ser ascitis, va a haber distribución del vello pubiano, va a haber alteración en la distribución del vello pubiano y otras patologías, como cabeza de medusa, ¿no? Circulación colateral, etcétera. Estas características son específicamente de la cirrosis hepática. Pacientes con encefalopatía o pacientes cirróticos conocidos ya, ¿no?
pueden presentar una hemorragia digestiva alta varicia. Y acá van a ver ustedes la fisiopatología generalmente del Helicobacter pylori. A la cabeza tenemos el Helicobacter pylori. Obviamente, justamente esto produce debido a la presencia del BAC-A y del CAP-A, ¿no? Que obviamente van a producir, que son mediadores químicos de la inflamación y producen gastritis crónica activa. Estos dos. El BAC-A obviamente va a producir a nivel de la mucosa una apoptosis y una vacuolización celular que debilita obviamente la mucosa. Y si debilita la mucosa, obviamente va a presentar una úlcera péptica y esto conlleva a una mayor secreción del ácido con daño a la mucosa y va a haber, obviamente, la estimulación de las células parietales, aumenta el ácido clorhídrico, obviamente debido a la hipertrofia o hiperplasia de las células parietales. Entonces, es como una secuencia que produce justamente el efecto del Helicobacter pylori a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces acá van a ver que la Helicobacter pylori generalmente tiene una actividad local debido a la ureasa que genera y obviamente esta ureasa que genera va a producir una neutralización de la carga ácida, ¿no? Y esto va a producir, ¿qué cosa? Estimulación de las células G a nivel antral y esto va a aumentar, ¿qué cosa? El aumento de la gastrina. Y por ende, si hay aumento de la gastrina, va a haber una estimulación, obviamente, de las células o de las enzimas, justamente que aumentan la histamina. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿ya? Esa es la fisiopatología del Helicobacter pylori para que te produzca la úlcera péptica. Ahora, acá, ¿cuáles son los métodos de estudio que nosotros vamos a realizar para identificar la hemorragia digestiva alta? A la cabeza, alumnos, siempre hacer, ¿qué cosa? Una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Ahí va a haber síntomas acompañantes, ¿no? Factores de estrés, hábitos, obviamente exceso de consumo de tabaco, consumo de alcohol, puede también debido al consumo de drogas, antecedentes que puede tener también el paciente, comorbilidades. Voy a ver acá, como lo ven ustedes, estigmas de hepatopatía crónica, como lo hemos mencionado en pacientes cirróticos, y siempre alumnos hacer para todo el tacto rectal. Médico o alumno o interno reciente que no haga tacto rectal en un paciente con hemorragia digestiva alta, ya se pueden considerarse que el paciente nunca va, este alumno o este residente, este médico nunca va a identificar obviamente una hemorragia digestiva alta. Porque solamente con hacer el tacto yo puedo identificar melena. Y si hay melena, es hemorragia digestiva alta. Nunca se olviden, alumnos. Hay pruebas complementarias que nosotros podemos realizar y a la cabeza es la bioquímica general. Hacemos qué cosa? La glicemia, la uremia y la creatinina. Entonces, acá van a ver ustedes, y este es siempre como un logaritmo que tienen que tener y tienen que tener presente justamente lo que lo voy a mencionar. Nosotros solicitamos obviamente la glucosa, la urea y la creatinina. ¿Por qué utilizamos nosotros acá la urea y la creatinina? Porque si nosotros perdemos volumen, es decir, sangrado, la creatinina comienza a aumentar, ¿ya? Ese es un criterio, comienza a aumentar. También la urea comienza también a aumentar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay sangrado, ¿no? Sangrado, obviamente, ¿qué cosa? Por acción de los ácidos, por efecto de toda el tracto desde el estómago hasta el intestino, ¿qué va a producir? Va a producir una oxidación, obviamente, de la hemoglobina y por ende, obviamente, va a producir ya presencia de la urea. Por eso, cuando ustedes van a solicitar estos exámenes bioquímicos y van a solicitar, obviamente, los valores de creatinina van a encontrar alto, van a encontrar la urea, ¿no? Su valor límite es 40. Van a encontrar qué cosa, 80, 90, 100, 150. Entonces ya me está indicando que ha habido presencia justamente de sangrado, ¿no? O hay sangrado, por eso la urea está elevada. Todo en los pacientes con hemorragia digestiva alta. Entonces solicitamos un hemograma, hacemos también un perfil de coagulación, si hay alteración en INR,
De repente quizás puede ser un paciente que está hipercoagulado, entonces va a presentar normalmente sangrado, ¿no? Entonces para eso nos va a indicar qué cosa, el perfil de coagulación. Puede existir qué cosa, tenemos que realizar pruebas cruzadas para la transfusión sanguínea, tenemos que realizar un electro un electroencefalograma según signos y síntomas, una radiografía de tórax en hemorragia grave y de alto riesgo, y obviamente acá, como ven ustedes, hacemos la fibrogastroscopía o también la VEDA. ¿Y qué es la VEDA? La videoendoscopía. Y generalmente lo realizamos antes de las 12 horas. Antes de las 12 horas o primeras 12 horas. Acá vamos a ver también el estudio de la endoscopía o la gastroscopía, ¿no? Que es un procedimiento urgente dentro de las primeras 8 horas del ingreso del paciente. Existe correlación entre la eficacia del diagnóstico endoscópico y el tiempo también, transcurrido desde el inicio de la hemorragia. Y las indicaciones, obviamente, hacemos qué cosa, la endoscopía cuando hay una hemorragia digestiva alta confirmada por la presencia de hematemesis, por la presencia de melena o la salida de sangre por la sonda gastroduodenal. Sonda nasogástrica, ¿no? Que es lo que frecuentemente se utiliza. En casos de hemorragia masiva, mira lunas, en caso de hemorragia masiva o alteración del nivel de conciencia, se deberá proteger la vía aérea. Es lo primero, ¿no? Antes de realizar la endoscopía y hay un sangrado masivo, lo primero que tengo que hacer al uno es hacer, ¿qué cosa? Proteger la vía aérea. ¿Qué hago? Lo intubo al paciente. ¿Ya? Lo intubo al paciente e inmediatamente le hago la endoscopía, porque al momento si no le intubo al paciente y el paciente sigue sangrando, le hago la endoscopía y el paciente se puede aspirar y se puede morir. Entonces, por eso hay que prevenir. Por eso acá dice bien claro, ¿no? En caso de hemorragia masiva o alteración del nivel de conciencia, deberá protegerse la vía aérea y realizar con un paciente intubado. Es lo más correcto. Las contraindicaciones para realizar una endoscopía es acá, esta es pregunta de examen. Infarto de miocardio reciente, menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas, 15 días. Insuficiencia respiratoria severa, cuando el paciente esté en coma o cuando el paciente tenga convulsiones, cuando hay perforación digestiva, cuando hay una inestabilidad hemodinámica o cuando puede haber una luxación atlanto-axillea. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes no se debe realizar o puede tener una fractura a nivel de la columna cervical. En los pacientes no pueden realizarse, ¿qué cosa? La endoscopía, porque si no, agravo más el cuadro del paciente. ¿Ya? Y obviamente tengo que saber siempre el pronóstico de acuerdo a la clasificación de Forrest, que posteriormente lo vamos a revisar. Acá hay otro método diagnóstico que es muy importante, la cápsula endoscópica. Entonces, generalmente la cápsula endoscópica la utilizamos en hemorragias digestivas crónicas. ¿Qué significa esto? Que ya hemos realizado una hemorragia, hemos realizado una endoscopía alta, le hemos realizado una colonoscopía y no encontramos la causa, ¿no? Entonces, de antemano, lo que nos va a ayudar va a ser, ¿qué cosa? La cápsula endoscópica, justamente para ver la mejor exploración a nivel de ¿dónde? A nivel del intestino delgado, del intestino medio. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Entonces, ahí me va a actuar mejor la cápsula endoscópica. Entonces, ¿en qué consiste la cápsula endoscópica? Es introducir, ¿no? Una cápsula que es justamente permite, obviamente, sacar fotos a nivel desde la boca, es decir, la parte del esófago, la parte del estómago, el intestino, todo, en una secuencia no menor de 8 horas, 10 horas, ¿no? Entonces el paciente desde que comienza a ingresar hasta que elimina. Y esto generalmente te sacan alrededor de 40, 45 o hasta 50 fotos por minuto. Entonces, esta cápsula, una vez que ya ha recorrido todo el trayecto, inmediatamente yo pongo y lo adquiero un software. Y entonces en el software comienzo, ¿qué cosa? Mediante la computadora o mediante un laptop, ¿no? Comienza, ¿qué cosa? A ver justamente todo el vaciado de las fotos y lo comienza a identificar dónde se presenta justamente el sangrado. ¿Ya? Justamente el sangrado.
¿ya? Entonces, por eso dice, poco utilizada en la hemorragia digestiva, digestiva aguda, pero identifica patología del intestino delgado, todo como hemos hecho. Y vean acá, estas son, ¿no? Las cápsulas, ¿no? O también pick-up, como se dice, ¿no? Pick-up. Métodos diagnósticos, ¿ves? La ecografía también nos puede ayudar bastante, la tomografía abdominal. Por eso dice, en todo paciente en el que la endoscopía no es diagnóstica, se puede descartar que o sea, lesiones pancreáticas, pseudoquistes, fístulas aortoduodenal, espontáneas, o también podemos descartar aneurismas aórticos rotos, ¿no? Que también nos puede inducir hemorragia digestiva alta. Y obviamente ya hemos descartado la endoscopía, la ecografía, la tomografía, y si no identificamos, hacemos una laparotomía exploratoria. ¿Cuáles son los factores pronósticos que debemos saber acá en la hemorragia digestiva alta? Criterios clínicos y criterios endoscópicos. Los criterios clínicos, alumnos, tenemos que cosa, la edad mayor de 55 años, tenemos que tener presente la forma de presentación. ¿Cómo es la forma de presentación de la hemorragia digestiva alta? ¿Cuáles pueden ser las enfermedades asociadas? ¿No? Acá tenemos que una enfermedad asociada es la cirrosis hepática, por ende, la varices esofágica, ¿no? Y acá van a ver ustedes la hemoglobina menos de 8 gramos por decilitro. ¿Y por qué es importante este valor de la hemoglobina? Porque nos va a determinar que si nosotros vamos a realizar una transfusión sanguínea o no lo vamos a hacer una transfusión sanguínea. Y acá es lo que tienen que saber. En todo paciente con una hemoglobina de 8, menor de 8 gramos por decilitro, en esos pacientes está indicado hacer la transfusión sanguínea, es decir, transfusión de paquete globular. Doctor, pero me han dicho también que puedo hacer menos de 9. Sí, en los pacientes menos de 9 lo tengo que realizar, pero ¿qué cosa? En pacientes que tengan comorbilidades. ¿Ya? Entonces, en pacientes sanos, menos de 8, realizar qué cosa ya la transfusión sanguínea. Pero en pacientes que tenga hemorragia y tenga comorbilidades, en esos pacientes está indicado inmediatamente realizar la transfusión sanguínea menos de 9. Me están escuchando alumnos, ¿no? Sí, doctor. Ya. Pues menos de 8, en pacientes sanos se realiza la transfusión sanguínea. Pues sangre transfundida, generalmente acá. Van a ver ustedes que generalmente nosotros a veces por la gravedad del paciente podemos transfundir en las primeras 24 horas sí, hasta 5 unidades de sangre. Miren, en menos de un día, 5 unidades de sangre, debido a qué cosa, al exceso obviamente a veces del sangrado, ¿ya? Que puede haber también recidivas. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos endoscópicos? Acá vamos a tener presente, ya nos enfocamos a los signos de hemorragia. ¿Y qué nos va a dar? Justamente nos va a dar la escala de Forres, ¿ya? La escala de Forres. ¿Qué va a identificar? La localización de la lesión y el tamaño también de la úlcera, que también forma parte de pronóstico endoscópico, ¿ya? Entonces, el tamaño de la úlcera. Una úlcera pequeña, obviamente, tiene mejor pronóstico. Y una úlcera grande tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque va a seguir sangrando, ¿no? Va a seguir sangrando. Todo paciente que tenga una úlcera mayor de 2 centímetros, ya es tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Mayor de 2, tratamiento quirúrgico. Lo ideal y lo más rápido. Y esta es la clasificación de Forres que tienen que saber alumnos. Pregunta de examen, pregunta, obviamente, de todos los días para el manejo de hemorragia digestiva alta. ¿Qué significa la clasificación de Forres? Pues la clasificación de Forres, primero, debido a la clasificación podemos determinar qué cosa. 1, hemorragia activa, hemorragia reciente y ausencia del sangrado. ¿Ya? Entonces, dentro de la hemorragia activa, lo podemos catalogar como ¿qué? Como 1A o 1B. ¿Ya? ¿Qué significa el 1A? Hemorragia en chorro. Cuando vemos la visión endoscópica, hemorragia en chorro, o también llamado hemorragia en chorro o arterial, de tipo arterial. Y la 1B, hemorragia en babeo, como uno babea, o también llamado, ¿qué cosa? Hemorragia
venosa. ¿Ya? Eso es lo principal que tiene que es eso. El 1A, el 1B, dentro de la clasificación de Forres, es llamada hemorragia activa. La hemorragia reciente lo clasificamos como 2A, 2B y 2C. El 2A, ¿qué significa? Vaso visible. Es decir, lo vemos el hecho de la úlcera y en el centro vemos un punto rojo. Y ese punto rojo significa, ¿qué cosa? La arteria. Entonces, por eso el paciente sangra. Eso significa vaso visible, por el punto rojo. Y el 2B es cuando, ¿qué te pasa? Tienes el hecho de la úlcera y a eso. Y el B generalmente va a haber hematina. B, pero esto se ve es la hematina, ¿ya? La hematina. Se cataloga 11, la cama 12. Hay ausencia de sangrado. ¿Qué significa ausencia de sangrado? Que ya no sangra y la úlcera está sanando, está curándose. Y a eso lo clasificamos como 3. Como 3. Y a esto, en la visión endoscópica, lo vemos una úlcera con base limpia de fibrina. De fibrina. Acá viene lo más práctico y lo que tienen que saber dentro de la clasificación de Forres. La recidiva. La recidiva. Miren acá. En una hemorragia activa, tanto 1A como 1B, la recidiva es del 55%. Es alto, 55%. En hemorragia de reciente, la recidiva en la 2A, 42%. En la 2B, 22%. Y en la 2C, 7%. Y ausencia de sangrado, la recidiva puede haber el 2%. Pero acá van a ver el riesgo de sangrado, que posteriormente lo vamos a ver, el riesgo de resangrado en lo que es el score ROCA. ¿No? El score ROCA. Miren acá, en una hemorragia activa, clasificada como dentro de Forres 1A o 1B, el riesgo de sangrado es alto. Miren, 67 a 95%. Entonces, mucho cuidado. En la hemorragia de reciente, vean a ustedes, en 2A, 2B y 2C, es alrededor del 25-55% en 2A, alrededor del 15 a 30% 2B y 2C, 4 a 7% va bajando. ¿Ya? Y obviamente en la ausencia de sangrado de Forres 3, el riesgo de resangrado, obviamente de 0 a 5%. Doctor, ¿y por qué tanto es importante esta clasificación de Forres? Primeramente, para identificar, obviamente, el riesgo de resangrado. 1. Y segundo, es para determinar si yo inicio dieta o no inicio dieta. Entonces, ¿en qué casos está indicado ya iniciar la dieta? A partir de la 2B. A partir de la 2B. Entonces, si yo un paciente me dice, tenga una úlcera, de acuerdo a la clasificación 2, de clasificación de Forres, 2B, inicio dieta. Doctor, tiene 2C, inicio dieta. Doctor, tiene Forres 3, inicio dieta. No hay problema. Entonces, ya estoy iniciando a partir del 2B. Doctor, inicio dieta en pacientes 2A, en pacientes 1A, 1B. No, no se inicia. En esos pacientes tiene que sí o sí NPO. ¿Me está escuchando alumno, no es cierto? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, muy bien. Y acá van a ver lo que es el sangrado. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo F. ¿Qué significa acá? Este es justamente lo que es el sangrado activo. Miren acá. La flecha, ven ustedes el sangrado a chorro. Y acá van a ver un sangrado a nivel babeo, como baba. ¿Me entienden? Y acá van a ver ustedes, este es un tipo de vaso visible, 2A, ¿no? Miren ustedes, el vaso, punto rojo. Y acá van a ver una úlcera con coágulo. Y acá van a ver ustedes, justamente, lo que van a ver ya es un sangrado, una base de una úlcera con hematina. Y acá van a ver, miren ustedes, ya una úlcera tipo Forres 3, ya de blanco. Este es de hematina, de fibrina, que digo. Entonces, es una Forres 3. Y acá es igualito. Miren, vaso visible a chorro, lo mismo. Miren acá en la C,
lo van a ver qué cosa. Este es 1A, vaso visible. Vaso visible. ¿Ya? Vaso visible. Y acá van a ver, miran ustedes con coágulo, ¿no? Y esto lo que van a ver acá en la flecha, si lo están identificando, obviamente una úlcera con fibrina. Entonces esto llamamos Forrest 3. Este es los índices pronósticos y esto es lo que tienen que saber y esto es lo que tienen que manejar alumnos. Es el score ROCAL y el score de Blackford. El score de ROCAL me indica el riesgo de resangrado. Hay que tener en cuenta qué cosa, 3 variables clínicas, la edad, el estado circulatorio y las comorbilidades. 2 de estas variables, que de las 2 variables endoscopias, me va a indicar diagnóstico, estima de sangrado. ¿Me entiendes? Ese riesgo de ROCA. El score de Blackford identifica pacientes que requieren admisión para el tratamiento. ¿Qué significa? Transfusión, intervención, tanto endoscópica como quirúrgica. Por eso es importante estos índices. ¿Ya? Entonces, acá está el score de ROCA. Este es el score de ROCA. Entonces, ¿qué va a dar? Me va a identificar la edad, ¿no? El estado de circulatorio, las enfermedades asociadas, ¿no? Diagnóstico y signos si hay de hemorragia reciente. Entonces, todo esto conlleva, ¿qué cosa? A un puntaje generalmente, miren ustedes, 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10. 10. 10 es el puntaje máximo. Mayor puntaje, mayor riesgo de resangrado. Entonces, el riesgo bajo es de 0 a 2 puntos. Riesgo intermedio de 3 a 4 puntos. Y riesgo alto de resangrado de 5 a 10 puntos. Entonces, la recidiva, vean ustedes, de 0 a 2 puntos, 5%. Bajo. Pero ¿qué cosa? Un riesgo alto de 5 a 10 puntos, mire, la recidiva es 25 y la mortalidad 17%. Entonces, mayor riesgo. Entonces, si yo tengo un puntaje mayor tengo un puntaje de 7, 8, entonces el riesgo es alto de resangrado. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Nunca se olviden, ¿ya? Eso es lo principal. Y acá va el score de Blackford. El score de Blackford, igualito también me identifica estos criterios. Marcador de riesgo en admisión, la urea sérica, hemoglobina, tanto en hombres como mujeres, presión arterial sistólica y otros marcadores, como tenemos el pulso, la presentación con melena, presentación con síncope, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca. Entonces, acá nos dan un puntaje de 2, por ejemplo, la urea, ¿no? Mayor de 25 tiene 6 puntos, ¿no? Mayor de menos de 10 de la hemoglobina tiene 6 puntos. Hemoglobina en mujeres también igualito 6. Mira, acá la presión arterial, obviamente, menos de 90 tiene 3 puntos, ¿no? Y otros marcadores, cuando hay insuficiencia cardíaca, todo, 2, 2, 2, 2. Entonces, una puntuación de 0 identifica a un paciente de bajo riesgo, de bajo riesgo. Entonces, pero si yo tengo, ¿qué cosa? Puntajes altos, ¿no? Entonces, el riesgo de resangrado es alto. Los criterios de bajo riesgo de acuerdo al score de Blackford, ¿no? Urea, menor de 6.5, hemoglobina, obviamente menos de 13, presión arterial menos de, cuando es mayor de 110, pulsos menos de 100 latidos por minuto y ausencia de melena, síncope, todo. Esto va a decir criterios de bajo riesgo para el sangrado, obviamente, de riesgo de resangrado. El tratamiento que deben saber acá alumnos es lo más importante que tienen que saber. Por favor, es lo más importante. Las medidas iniciales es colocar al paciente siempre de cúbito. Asegurar siempre la vía aérea. La valoración, ¿qué cosa? Hemodinámica. ¿Cómo lo valoramos al paciente? De acuerdo, ¿qué cosa? A la presión arterial, a la frecuencia cardíaca y a la diuresis. Entonces, todo paciente con hemorragia digestiva alta, tanto en pancreatitis aguda como hemorragia digestiva alta, siempre ponerle una sonda vesical. ¿Para qué? Para monitorizar la diuresis. Entonces, ¿cuánto es la diuresis normal? De 0.1, de 0.5 cc o 1 ml por kilo por hora. Entonces, en una hora ya saben ustedes cuánto debo orinar. ¿Me entiendes? Aproximadamente en 50, 70 cc en una hora.
Si no orino, ya está entrando a un cuadro de, obviamente, de anuria. Y esto me está impulsando que el aporte de líquidos que estoy dando es insuficiente. ¿Ya? Es insuficiente. Miren acá, la hipovolemia puede ser leve, moderada, severa. Y de acuerdo a la frecuencia cardíaca, en una leve, menos de 100 latidos por minuto. ¿Pero qué cosa? Miren acá ya la presión arterial, en una leve, mira cómo es mayor de 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo es la pérdida? Aproximadamente del 10% de la volemia. Pero miren acá, en la severa, mayor de 100 latidos por minuto. Su presión, obviamente, menos de 100, pero ¿qué cosa? La pérdida aproximadamente en una severa es de 25 a 30%. Entonces, ¿qué nos va a dar justamente los criterios si hay o no hay sangrado? O hay, nuevamente está sangrando. Es la anuria. Miren, cuando hay anuria, cuando hay ortostatismo positivo o ortostatismo negativo. ¿Qué significa el ortostatismo positivo o ortostatismo negativo? Significa que al paciente de cúbito, ¿no? De cúbito, al paciente le tomo, decía, echado de cúbito, mirando hacia arriba, le tomo la presión echado y la presión me da un valor, por ejemplo, de 110 sobre 90. Lo hago sentar al paciente, ya la presión en los dos brazos, la presión, ¿qué cosa? Comienza a disminuir más de 10, ¿no? Entonces, ha comenzado a bajar. Ya no está en 110, sino en 100, está en 90. Entonces, el paciente está sangrando o ha vuelto a sangrar, ¿no? Entonces, eso me determina justamente el ortostatismo. Por eso es importante. ¿Cuáles son las medidas iniciales también para determinar? Siempre realizar un laboratorio de rutina, realizar, ¿qué cosa? Un perfil de coagulación, siempre presente, ¿qué cosa? Su grupo sanguíneo y factor RH, ¿no? Para determinar, obviamente, inmediatamente, ¿qué cosa? Su grupo y, obviamente, su transfusión sanguínea. Siempre establecer dos vías periféricas de grueso calibre en los dos lados, en los dos brazos. Puede ser de 18 o puede ser de 16, o acá mencionan de 14 a 16, justamente para recuperar rápidamente la presión arterial debido a la volemia que nosotros vamos a indicar. La reposición de la volemia a chorro con cristaloides. Acá, lo primero que es lo adecuado es darle, ¿qué cosa? Soluciones como el lactato de Ringer. El lactato de Ringer, ¿qué cosa? Me ayuda, justamente mejora más rápidamente la presión arterial. ¿Debido a qué cosa? Que los valores de tanto del cloro, del sodio, del potasio, casi es semejante, de acuerdo al plasma. Por eso me va a ayudar mejor, ¿qué cosa? El lactato de Ringer. Pero no hay en el lactato de Ringer acá en el Perú. Lo que utilizamos, ¿qué cosa? Son las soluciones de fisiológicas o cristaloides, que es el cloruro de sodio a 9 por 1000. ¿Ya? Y obviamente las transfusiones, ¿no? Si hay un hematócrito menos de 25% o menos de 8 miligramos por decilitro, inmediatamente indicamos las transfusiones. Acá también tenemos que ver, acá, para que ustedes vean, ¿no? Cómo realizamos una sonda nasogástrica aspirativa, ¿no? Generalmente nos va a aportar un valor pronóstico y la necesidad endoscópica urgente. Si hay presencia de líquido sanguinolento, obviamente está asociado a un alto riesgo, ¿no? Y también una elevada especificidad en un líquido sanguinolento. Pero que si la sonda nasogástrica aspirativa hay líquido claro o bilioso, tiene menor probabilidad de lesiones de alto riesgo. Es decir, ya no hay sangrado. Entonces, eso me indica generalmente la sonda nasogástrica cuando nosotros aspiramos. Y acá van a ver, siempre en una hemorragia digestiva alta, siempre realizar una evaluación clínica, siempre realizar una compensación hemodinámica. Tenemos que estabilizar al paciente. Si el paciente no está estable hemodinámicamente, no realizamos, es decir, la endoscopía. Entonces, todo paciente bien hemodinámicamente, bien manejado, bien estable, recién la realizamos la endoscopía. Y generalmente la compensación hemodinámica lo tenemos que realizar entre menos de 12 a 24 horas. Y en menos de 12 a 24 horas inmediatamente realizamos la endoscopía digestiva y determinamos si la hemorragia digestiva es de tipo varicial o de tipo no varicial. Y acá el tratamiento específico, tanto varicial como no varicial, generalmente en la varicial, lo primero que nosotros hacemos es un tratamiento farmacológico, luego un tratamiento endoscópico, realizamos el taponamiento esofágico,
ligadura con bandas elásticas, cuando nosotros ligamos las varices esofágicas, realizamos, ¿qué cosa? También una medida profiláctica. ¿Y cómo realizamos la medida profiláctica? Acá viene, o profilaxis primaria, o primaria. Acá utilizamos generalmente el propanolol en hemorragia digestiva alta varicial. ¿Qué me indica el propanolol? ¿No? Generalmente es una acción, es un beta bloqueador que generalmente va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, va a disminuir obviamente la presión arterial, ¿no? Y específico, obviamente, para ver si es una hemorragia digestiva alta varicial, cuando hay encefalopatía y obviamente cuando tenemos que corregir el perfil de coagulación, el INR. Y acá en la hemorragia digestiva alta no varicial, vamos a revisar ¿qué cosa? La endoscopía, la farmacología, el tratamiento farmacológico, utilización de los balones, de los tips, podemos usar la cirugía, podemos realizar un tratamiento específico, ¿no? Dirigido a la úlcera péptica, lesión de Dulafoy, síndrome de Mayer-Weiss, angiodispasias y cuando si hay hemobilia. Por eso es importante justamente el tratamiento específico. Y acá van a ver ustedes qué es lo más importante, la evaluación inicial y reanimación inmunológica de pacientes con hemorragia digestiva alta. Siempre debemos realizar el ABC, valorar la magnitud de hemorragia, asegurar siempre 2 vías permeales periféricas, ¿no? Tomar exámenes de laboratorio, administrar fluidoterapia, iniciamos ya la dosis de IVPs, es decir, altas dosis, ¿no? Y la monitorización continua de signos vitales. Hacemos una buena anamnesis, realizamos la endoscopía rápida, endoscopía alta, y de acuerdo vamos qué cosa, si es diagnóstica o no es diagnóstica. Si es diagnóstica, iniciamos tratamiento tanto farmacológico como endoscópico, y en casos de fallar tratamiento, hacemos la angiografía o tratamiento quirúrgico. Si no es diagnóstica, realizar otro procedimiento diagnóstico como angio-TC, de la tomografía, o angiografía o cirugía. Entonces, todo este es el manejo que tenemos que tener en consideración en la hemorragia digestiva alta. Y acá viene el bug, lo que vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, ¿qué utilizamos como tratamiento farmacológico? Acá vienen ustedes el uso de la terlipresina, el uso de la somatostatina y el uso del octrótide. La terlepticina nos ayuda a qué cosas? Son drogas vasoactivas que nos van a ayudar, obviamente, a disminuir el sangrado. Entonces, el sangrado, pero producto, ¿qué cosa? De las varices esofágicas. ¿Qué hacen? Obviamente, son drogas que van a disminuir, obviamente, la presión arterial en esa zona, ¿no? Y la terlepticina, generalmente utilizamos la dosis de 1 a 2 miligramos cada 4 horas endovenoso por 2 a 5 días, máximo 5 días, ¿no? Su mecanismo de acción, obviamente, es a nivel de la acción es una vasoconstructora a nivel esplácnico, disminuye la presión portal, ¿no? Como hemos dicho, aumenta la supervivencia, ¿no? Y obviamente lo que es más que toda la presentación, obviamente va a haber disminución en la parte clínica, dolor abdominal, va a haber isquemia epiléptica o miocardio. La somatostatina utilizamos a razón de 250 microgramos endovenoso en bolo en infusión. Continua, utilizamos 250 miligramos cada hora por 2 a 5 días. Su mecanismo de acción generalmente disminuye el flujo esplácnico y hepático, ¿no? Disminuye la presión venosa transhepática, es su mecanismo de acción, y la octrótide, generalmente de 50 microgramos endovenoso, en bolo e infusión continua a 5 microgramos por hora por día. Entonces, acá generalmente en el Seguro Social utilizamos nosotros el octrótide cuando hay una hemorragia digestiva alta de tipo varicial, ¿ya? De tipo varicial, ¿no? Acá el tratamiento específico utilizamos también la eritromicina más amoxicilina más IVP, cuando hace tratamiento para lo que es la bacteria Helicobacter pylori, utilizamos por ejemplo la claritromicina más petronidazol más IVP, ¿no? Y para prevención de la encefalopatía hepática nosotros utilizamos el aspirado gástrico continuo, la lactulosa por sonda nasogástrica y enemas tanto por
enemas por lactulosa o también por enemas con tipo Evacol, todo para qué cosa, para mejorar la encefalopatía hepática. Y profiláctico, obviamente, como hemos dicho, una prevención primaria, el uso de propanolol. Generalmente le indicamos 40 miligramos en 24 horas, que justamente previene la hemorragia digestiva alta varicosa al disminuir la presión aportada, ¿no? La presión arterial es igual, ya saben ustedes, ¿no? Flujo sanguíneo por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y acá van a ver en pacientes, por ejemplo, con cirrosis o pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, porque es por pacientes son cirróticos, utilizamos siempre el norfloxacino de 400 miligramos cada 12 horas por vía por 7 días para prevenir qué cosa, la profilaxis para lo que es PB, la peritonitis bacteriana espontánea. Por eso utilizamos la norfloxacina. O también podemos utilizar la ceftriaxona, generalmente utilizamos 2 gramos, acá mencionan 1 gramo, pero generalmente son 2 gramos por día, ¿no? Por 7 días. Entonces, con eso disminuimos el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Ya de tipo endoscópico tenemos acá, utilizamos el arsenal endoscópico que tenemos, termocoagulación, métodos mecánicos y métodos de inyección. Termocoagulación tenemos justamente el uso del láser, el uso del argón plasma, hacemos qué cosa, la coagulación bipolar. Y en métodos mecánicos tenemos los hemoclips, las ligaduras con bandas, justamente para determinar lo que es las varices, podemos tranquilamente nosotros ligar y cohibir el sangrado. Y métodos de inyección utilizamos la adrenalina 1 en 10.000, el polidocanol al 1%, la trombina o fibrina glue. Y acá también tenemos el hemospray. El hemospray son, ¿qué cosa? Es polvo. Entonces, el hemospray agarramos, dispara toda la parte del hemospray, es como en polvo, y comienza a adherirse inmediatamente a nivel del sangrado. Y esa cohesión, ¿no? Me trata qué cosa, ya que a evitar el sangrado. Pero ¿cuánto tiempo me dura? Me puede durar de 1 a 2 horas, hasta inclusive hasta 3 horas. Durante todo ese tiempo me da un laxo para realizar otra terapia, ¿no? Podemos hacer la ligadura o podemos hacer también la inyectoterapia que nosotros tenemos que tener presentes. Y acá viene lo que es el taponamiento esofágico. ¿Qué es el taponamiento esofágico? Generalmente son sondas con balón o doble balón. Y acá hay una sonda muy famosa, que es la sonda de Sykes-Picot-Blackmore. Así es. Entonces, es una sonda, como lo ven acá en la figura, que tiene 2 balones, un balón esofágico y un balón gástrico. Y generalmente lo que queremos, ¿qué cosa? Que funcione el balón esofágico. Entonces, el gástrico se va al estómago y se jala. Entonces, el balón esofágico se va a quedar justamente, ¿qué cosa? A nivel del esófago. Y nosotros vamos a insuflar. Entonces, al momento de insuflar, ¿qué va a producir? Va a producir una presión a nivel del esófago. Y esto va a cohibir el sangrado. Entonces, ¿qué riesgo puede tener? De que si yo agarro este balón a nivel del esófago, tengo que estar disminuyendo, ¿qué cosa? La presión, es decir, los centímetros de agua. Entonces tengo que bajar cada hora. Si yo comienzo con 40 centímetros de agua de presión, comienzo a bajar, ¿qué cosa? 35, 30, 28, 25, comienza a bajar. Porque si no bajo cada hora, se necrosa toda la parte del esófago. Debido a qué cosa? A la presión que ejerce. Es igual como agarran, ustedes apretan, ¿no? Mecanismo, por ejemplo, a una pared, lo apretan, lo pueden ustedes obviamente causar más presión a ese nivel. Entonces, igualito en el esófago. Entonces, no pasa, ¿qué cosa? Como no va a haber sangrado debido a la presión, esto se va a necrosar y el paciente, en vez de qué cosa, de que mejoremos, peor lo vamos a empeorar. ¿Ya? Lo vamos a empeorar. No más de 24 horas tiene alta tasa de complicaciones, el uso de taponamiento esofágico. Y acá viene lo que es la ligadura por bandas elásticas o también llamado la escleroterapia. Generalmente las bandas elásticas para las varices esofágicas son muy buenas, control de sangrado casi el 90%, tasa de resangrado 30%,
siempre está comparada con la escleroterapia, menor resangrado, menor mortalidad, pocas complicaciones y menos sesiones de tratamiento. Control de sangrado generalmente del 62 al 100%, ¿no? Es una técnica fácil, tiene mayor tasa de complicaciones y generalmente es eficaz para el control de sangrado y posterior y luego la erradicación con ligadura endoscópica. Y acá viene otra parte, lo que es la hemorragia digestiva alta no varicial para lo que es el tratamiento. Endoscópico, tenemos la ¿no? El ácido, el argón plasma, coagulación bipolar, y acá métodos mecánicos, hemoclis, ligadura, igualito también que el anterior. Y acá el uso de la farmacología, es el uso de fármacos en la úlcera péptica. Utilizamos, acá ya viene el manejo, que tienen que saber ustedes, utilizamos el omeprazol. El omeprazol lo utilizamos, vienen en ampollas de 40 miligramos y siempre nosotros inicialmente cargamos 2 ampollas de omeprazol, es decir, 80 miligramos y lo ponemos en bolo, staff, en bolo, staff, 80 miligramos. Y luego continuamos, ¿qué cosa? 2 ampollas de omeprazol de 40, sería 80 miligramos en 100 cc de suero fisiológico. Y esto lo pasamos a razón de una infusión continua, a razón de 10 cc por kilo por minuto. ¿Ya? Por kilo por hora, que diga. Entonces, 10 cc por hora. Que eso me va a indicar, ¿qué cosa? Que en 20 horas de infusión continua y 4 horas de ayuno. ¿Ya? 4 horas de ayuno. Ya acá también ya viene una patología muy, muy bonita, que es la patología de la enfermedad de Dulafoy. ¿Y qué es la úlcera de Dulafoy o enfermedad de Dulafoy? Entonces, a nivel endoscópico, lo podemos nosotros hacer. Es una úlcera que generalmente está en la superficie y que generalmente el sangrado que presenta esta úlcera de Dulafoy es de tipo arterial. Es de tipo arterial. Y el paciente sangra. Hasta cuando nosotros vemos, cogemos la úlcera, apretamos, lo podemos realizar a través de la aplicación de la iostoterapia, que significa de la adrenalina, o también del argón plasma, ¿me entiendes? Y cohibes. Por eso te dicen, la endoscopia puede ser un tratamiento térmico, una electrocoagulación, puede ser bipolar o argón plasma, ¿no? Y acá van a ver ustedes, miren cómo se nota una úlcera de Dulafoy. Sangre arterial, presencia de arteria anómala de calibre grueso que atraviesa las submucosas del estómago y discurre en el contacto de la mucosa. Erosiona la arteria y produce hemorragia masiva en el fondo o cuerpo, generalmente. Esa es la enfermedad de Dulafoy. Y acá viene la enfermedad del síndrome de Bayer-Weiss, que también es una causa que nos produce justamente el sangrado, ¿no? A través de la endoscopía o la cirugía poco frecuente. Y generalmente, ¿qué es la Bayer-Weiss? Es el desgarro de la mucosa, es un desgarramiento de la capa de la mucosa en el área de unión del esófago y el estómago. O también podemos llamar laceraciones longitudinales en la unión esófago-gástrico y clínicamente se manifiesta por hematemesis desangrada de sangre fresca. Y acá vienen las angiodisplasias o éxtasis vasculares, ¿no? ¿Qué podemos realizar? Realizamos un tratamiento endoscópico térmico o una arteriografía para tipo diagnóstico, o también puede ser para un tratamiento, ¿no? O cirugía, si no se puede controlar a través de los medios farmacológicos o a través de los medicamentos. ¿Y qué generalmente son las angiodisplasias? Son vasos dilatados o totosos en la mucosa, o también que compromete la submucosa digestiva y probablemente de origen adquirido. Es más frecuente en ancianos y en el colon, ¿no? Endoscópicamente presentan manchas de color rojo, cereza, de tipo arboriformes, superficiales, únicas o múltiples. Miren acá, esto es una angiodisplasia, ¿ya? Formación, obviamente, de manchas rojas, ¿no? O también de color rojo cereza, y esto sangra. Y esto cuando sangra de verdad, ¿no? Sangra bastante, con pérdida de volumen. Y acá lo que viene, el último tema que también produce sangrado es la hemofilia. Y la hemofilia nosotros podemos realizar a través de un examen o una aplicación de la arteriografía. ¿Y qué es la arteriografía? Es la embolización
selectiva de la arteria afectada. Yo agarro y no puedo yo determinar dónde está el sangrado, yo mando a nivel de la radiografía, es decir, de la tomografía, ¿no? Por emisión de positrones, de electrones, ¿no? Yo agarro y veo, observo justamente dónde está eliminando el sangrado. Inmediatamente realizo una embolización selectiva de la arteria afectada. Entonces, ¿qué es la hemobilia? Es la salida de sangre o a través de la papila del váter, ocasionando a veces la realización de una biopsia hepática que ha provocado una comunicación bilioarterial. Entonces, eso es lo que tienen que saber justamente la hemobilia, ¿ya? La hemobilia. Ya hemos hablado del taponamiento del balón, taponamiento mecánico, del TIPS y de la cirugía. Indicaciones para la cirugía en hemorragia digestiva alta, ¿no? Tenemos que tener en consideración, obviamente, indicaciones para la cirugía en pacientes con hemorragia digestiva alta, cuando hay inestabilidad hemodinámica, a pesar de la reanimación vigorosa, ¿no? Y después de transfusiones de 6 unidades. Si en 6 unidades no mejora, no se controla la hemorragia digestiva alta, es tratamiento quirúrgico. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, en pacientes con inestabilidad hemodinámica y en esos pacientes ya hemos transfundido más de 6 unidades, esos pacientes de frente se van a cirugía. La imposibilidad de detener la hemorragia con técnicas endoscópicas, claro que sí. Cuando hay una recidiva de la hemorragia, tras la estabilización inicial, hasta 2 tentativas de lograr la hemostasia endoscópicamente. Si nosotros a través de la endoscopía en dos oportunidades no se puede detener, inmediatamente cirugía. Cuando hay un alto shot asociado a hemorragia recurrente, claro que sí. Cuando hay una hemorragia lenta y continua, con necesidad de transfusiones de más de 3 unidades por día, en esos pacientes es el tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son las conclusiones que nosotros vamos a sacar de este tema? Una de las conclusiones, alumnos, es decir, que la hemorragia digestiva alta es una patología de alta morbilidad y también de alta mortalidad. La disminución de su incidencia a nivel mundial se puede explicar por los nuevos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, o por un manejo con escalas válidas y constante actualización. Por un lado, también el manejo médico consta de IVPs, vasoconstrictores, ¿no? Obviamente AINES selectivos y otros fármacos que nos van a ayudar a contener la hemorragia, ¿no? Y por otro lado, el manejo quirúrgico comprende múltiples procedimientos. El gol estándar siempre es la endoscopía digestiva alta para el manejo del tratamiento de hemorragia digestiva alta, y esto va a concluir finalmente la importancia de conocer el mejor manejo de la patología, ¿ya? De la patología. Y obviamente, esta evaluación secundaria, justamente para el manejo de urgencia, siempre se determinará la historia clínica. Siempre, siempre, siempre hacer una buena historia clínica. Eso sería todo con respecto a lo que es hemorragia digestiva alta. Entonces, el tema de hemorragia digestiva alta es muy importante. Todavía no estamos hablando de lo que es hemorragia digestiva baja, porque nosotros vamos a hablar de lo que es hemorragia digestiva baja en patología anorrectal. Y el día de mañana, no sé si tendrán tiempo alumnos para lo que es realizar el tema de pancreatitis aguda, o realizamos el día jueves. Ustedes me dicen. ¿Tienen tiempo mañana o el jueves? El jueves estamos ocupados, doctor. Ya, entonces lo podemos hacer mañana. ¿Qué dicen, alumnos? ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, doctor. Pues para mañana lo podemos hacer a las 9, porque es bastante lo que vamos a hablar para pancreatitis aguda, y es lo que yo quiero que sepan ustedes. Sí, doctor. Entonces mañana no podría ser, doctor, de repente más temprano a las 8. Yo mañana tengo reunión en el colegio médico hasta las 8:30 debo tener, entonces es casi imposible. Ya, doctor, entonces. A las 9 Mañana a puede las ser. 9. Ya, ¿Sí? doctor. Y acabamos entonces a las 9, ¿ya? Por Ok, favor. doctor. Ya, hasta mañana entonces, ¿ya? Hasta mañana, doctor. Ya. Buenas noches y gracias, doctor. Ya.